La teoría del flogisto permaneció durante mucho tiempo. Una de las razones estaba en que los químicos no prestaban atención a las mediciones. Mezclaban sustancias, observaban y describían sus características con gran cuidado, pero no medían. No les preocupaba que estas sustancias ganasen o perdiesen peso, de forma sorprendente durante las transformaciones. Pero luego apareció un hombre que declaró que la medición era lo más importante, que debería constituir la base de todos los experimentos químicos. Este hombre es considerado ahora el padre de la química. Fue el francés Antoine Laurent de Lavoisier. Lavoisier nació en París. Recibió una excelente educación. Se licenció en Derecho. Luego estudió astronomía, historia natural y química. Bien parecido y brillante, se casó con una hermosa e inteligente mujer, con quien llevó una vida muy feliz. Su mujer se interesó personalmente por su tarea y trabajó a su lado. Lavoisier fue admitido a la edad de 25 años en la Académie Royale des Sciences, la más famosa sociedad científica francesa. Poco después, Lavoisier demostró la importancia de medir las cosas con precisión. Colocó un poco de estaño en un recipiente cerrado y lo pesó conjuntamente. Al cabo de un tiempo, el estaño se había transformado en un residuo. Se sabía que el residuo era más pesado que el metal. Sin embargo, cuando Lavoisier pesó el recipiente, descubrió que el conjunto seguía pesando lo mismo. Si el residuo era más pesado que el estaño original, esto significaba que debía haber ganado peso a expensas de algo que había en el recipiente. Cuando Lavoisier abrió el recipiente, el aire se precipitó dentro y el sistema aumentó de peso. Estos experimentos probaban un punto fundamental que Lavoisier averiguó que era cierto en toda clase de reacciones químicas. La materia puede cambiar de forma, pero el peso total de la materia implicada siempre sigue siendo el mismo. El principio que demostró fue más tarde llamado ley de conservación de la masa. Lavoisier concluyó que el aire estaba formado por dos gases, oxígeno y azoe. Oxígeno deriva de las palabras griegas oxis, ácido, y genae, generar, es decir, que produce ácido. Azoe deriva de las palabras griegas a, contrario, sin, y zoe, vida. El elemento azoe ha sido sustituido modernamente por nitrógeno, aunque en francés se llama azote. Lavoisier fue capaz de mostrar que aproximadamente una quinta parte del aire corriente era oxígeno y el resto nitrógeno. Presentó una nueva teoría de la combustión. Cuando una sustancia arde o se inflama, se combina con oxígeno para formar un óxido. Al quemar carbón de madera, se formaba un óxido de carbono, el dióxido de carbono. Vamos a ver ahora un experimento con dióxido de carbono. Benvinguts de nou! Avui farem un experiment, Pep, amb diòxid de carboni. Un gas curiós perquè és un dels que va inspirar la teoria del flogist. Recordem que el flogist era aquella matèria que feia possible que els cossos poguessin cremar. Però bé, avui farem alguns experiments amb diòxid de carboni que el tenim en equip. Això, de veritat, Pep, és diòxid de carboni? I tant, és diòxid de carboni en fase sòlida. Caram, i a quina temperatura ha d'estar això per estar sòlid? Ui, això està a uns 80 graus sota zero, molt i molt fred. Magnífic. Doncs, Pep, què faràs ara? Ara el que faré és, en aquest diòxid de carboni sòlid, com que està tan i tan fred, si li afegim aigua a temperatura ambient, que està a uns 20 graus, aquest contrast de temperatura el que farà és fer una evaporació molt ràpida d'aquest diòxid de carboni. La seva sublimació passarà de la fase sòlida a la gasosa. I afegeixo l'aigua i ja veiem com surt aquesta boira. I fins i tot, el que provarem de fer és, amb aquesta aigua sabonosa, fer una bombolla de sabó que contingui aquesta boira. A veure... Per tant, posaré una capa de sabó a la boca del recipient
i veiem quines bombolles més xules. Uala! Unes bombolles amb boira dins. Que xulo! Els nostres amics alquimistes no podien determinar la quantitat de CO2 que s'escapava. Aquest és en Lavoisier. Aquest és el primer científic químic que coneixem en la història. Ell no creia en la teoria del flogist, perquè, malgrat és veritat que quan cremes una fusta perd una quantitat de massa, que s'escapa, com estem veient aquí, perquè el que s'escapava és el mateix d'aquí, s'escapava diòxid de carboni. Però hi havia altres experiments que va fer Lavoisier que va comprovar com a vegades aquestes reaccions augmentaven la massa. Per exemple, ell va cremar estany i va cremar mercuri i va veure com la massa de l'estany i la massa del mercuri s'incrementava. Igual que quan un ferro es rovella, la massa d'aquest clau rovellat és més gran que no la massa del clau original, i això és perquè ha incorporat oxigen. Segons la teoria dels alquimistes, el fet de que hagi augmentat la seva massa i en realitat hagi marxat alguna cosa, només ho podien explicar perquè tingués massa negativa al flogist, cosa que avui en dia ja no ens ho creiem. Bé, Pep, has fet un experiment molt xulo amb diòxid de carboni. Veig que tens més coses a punt. Què ens faràs ara? En farem un altre. Vinga, doncs. En aquest també farem servir el diòxid de carboni sòlid i, a més, farem servir un metall, que el tenim aquí, és el magnesi. I el que farem és fer la combustió del magnesi en contacte amb el CO2. Això el que farà és generar l'òxid de magnesi i desprendre una gran quantitat de llum i de calor. És un experiment molt espectacular, molt visual. Ara que tinc el diòxid de carboni en aquesta placa de porcellana, hi afegim una mica de magnesi i, per ajudar a encendre-ho, una tira de magnesi. Saps què, Pep? Jo no me'n refio gaire d'això. Me'n vaig a donar un vol, Vaig a escampar la boira. Que no passa res. No, jo me'n vaig. Aquesta tira de magnesi ens farà de metge. Ara només necessito una mica de foc. Aquí estem veient com reacciona aquest magnesi amb el CO2, desprenent tanta llum i temperatura que ens ha arribat a trencar la càpsula de porcellana, que realment aguanta temperatures molt i molt altes, però aquí no ha pogut. Aquí s'ha desprès òxid de magnesi, carboni, ara el veurem aquí de color negre, i, esclar, molta temperatura, molta energia en forma de calor i temperatura. Ostres, Pep, ha estat magnífic! Quin experiment més xulo! Ostres, sembla mentida que es puguin fer aquestes coses tan guapes. Llàstima que aquest experiment els nostres amics no el podran fer a casa perquè fa falta magnesi i diòxid de carboni sòlid. I això costa una miqueta de provar. I tant. Doncs fins la setmana que ve, amics. Fins la setmana que ve. Lavoisier publicó su teoría del oxígeno de la combustión en 1783. En el mismo año se consiguió un gran impulso en el problema con un experimento de Cavendish, el genio inglés que estaba también tratando de probar todo lo contrario. Cavendish, insistiendo en la teoría del flogisto, pensaba que el aire inflamable que había preparado era flogisto. Si lo añadía al aire desflogistizado, razonaba, conseguiría aire flogistizado. Como sabemos ahora, lo que se proponía era quemar hidrógeno en oxígeno y, por tanto, formar nitrógeno. Naturalmente, no consiguió nada de todo esto. Tras quemar su aire inflamable con aire desflogistizado y recoger el vapor producido, averiguó que se condensaba en un líquido claro que demostró ser agua. Cavendish seguía investigando con su aire inflamable. Lavoisier concluyó que este aire inflamable de Cavendish era el gas al que él denominaba hidrógeno, de las voces griegas que significaban formador de agua. El hidrógeno y el oxígeno combinados forman agua. El agua era el óxido del hidrógeno, o sea, su residuo, por decirlo de algún modo. Este antiguo experimento
enterró por fin las nociones de los antiguos griegos respecto de los elementos. Demostró que el agua no era un elemento, sino un compuesto de hidrógeno. Y lo que es más, también acabó con la teoría del flogisto, que ya estaba moribunda. Con estas muertes nació la química moderna. Se hacía necesario sustituir el fantasioso lenguaje de los alquimistas. Debía producirse un nuevo arranque de las cosas, y Lavoisier, junto con algunos otros químicos franceses, elaboró un nuevo sistema de nomenclatura química. En 1769, Lavoisier publicó el primer texto moderno de química. Su título fue Traité élémentaire de chimie, Tratado Elemental de Química. En este libro discutió todo el conocimiento sobre química según su nueva teoría de la combustión y empleó su moderna nomenclatura. Pero Lavoisier no vivió para presenciar su impacto mundial. El año 1789, el año de publicación de su tratado, fue también el de la Revolución Francesa. Lavoisier fue condenado a la guillotina y decapitado cuando solamente tenía 50 años.